Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más porque nos da la oportunidad de llegar a su casa para alabarle, para bendecirle, para exaltar su nombre, porque solamente Él se merece toda gloria, toda honra, toda exaltación de sus escogidos, de su iglesia. Saludamos a aquellos que están conectados a través de los medios de las redes sociales. Los bendecimos, esperando que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón descienda del trono de la gracia de Dios y sea de edificación para su cuerpo. Saludamos a los pastores allá en Colombia, que Dios lo use de una manera sobrenatural, así también como yo pido que el Señor se manifieste este día en esta su casa. Antes de empezar, yo quiero que tú te pongas de pie, porque quiero orar también, así como el siervo oró. Yo quiero orar para que sea el Señor usando y tomando mi boca, mi mente, mis oídos, para escucharlo a Él, porque solo de Él viene cada palabra que sale de aquí, de su altar para su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido tu respaldo. Yo te pido, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que vayas delante de mí, Señor. Que tú pongas, así como dice en el libro de Isaías, carbón encendido en mis labios, Padre amado, para que ninguna palabra que no sea de edificación para tu cuerpo, para tu iglesia y para aquellos que están conectados en esta hora, mi Dios, sea una palabra que caiga en terreno fértil, que sea una palabra dicha a su tiempo, como dice la palabra, dicha a su tiempo, cuán buena es, una palabra sazonada con sal, mi Dios, porque dice que si la sal no fuera, se envanece, Señor, mi Dios. Yo no quiero que tu palabra sea envanecida, sino que sea y dé fruto, Señor, al 100%, para cada uno que esté aquí, Señor. Esta palabra llegue a su corazón y que podamos abrir nuestros corazones, Señor, y recibirla con gozo, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Doy gracias al Señor una vez más, como decía, porque me ha dado la oportunidad de estar aquí trayendo una palabra que viene del corazón del Padre para cada uno de nosotros. Y yo meditaba en estos días, Señor, ¿qué tú quieres hablar a tu pueblo? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es el maná? Que así como descendió en el desierto con el pueblo de Israel, ¿cuál es el maná que tú tienes preparado? Esa comida espiritual que tú tienes para tu pueblo, tú ya la tienes hecha. Y el Señor me ponía lo que habla en el libro de Mateo capítulo 22. Y con el permiso del Espíritu Santo, esta palabra la vamos a titular, como dice en el capítulo 22, 14, dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así llamamos a esta palabra de parte de Dios. Y vamos a empezar leyendo desde, como digo, Mateo 22, desde el versículo 1 al 14, dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la Santa Comunión del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Le pido que el Espíritu Santo se mueva, como dicen en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Así pido que esta palabra se mueva en este momento en su casa, en cada corazón. Amén. Dice la palabra, la parábola de la fiesta de boda. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a sus labranzas y otros a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que Dios bendiga esta palabra. Aquí vemos, hermanos, como dice que el rey llamó a una fiesta de sus hijos. Y como vemos a través de la palabra en el libro de Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Antes de empezar lo que el Señor quiere hablar, yo quiero poner varios versículos como base de lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Hablábamos de la boda del Hijo, hablamos de Apocalipsis cuando se celebran las bodas del Cordero, cuando todos los que son elegidos nos sentaremos a la mesa delante del Rey y celebraremos la boda. ¿Cuál es la boda que Dios habla aquí? Es la boda de su Hijo con su iglesia, con aquellos que han sido elegidos desde antes para sentarnos con gozo, y todos los que estamos aquí seremos testigos de aquel día celebrando la boda de nuestro amado Jesús juntamente con nosotros que somos su iglesia. Amén. En el libro de Juan 1, 9, 10 y 11, permítame buscarlo. Juan capítulo 1, los versículos del 9 en adelante. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hablábamos anteriormente de que en Mateo 22 dice que el rey hizo una boda y mandó a llamar a muchos. Y me traía a memoria el Señor cuando dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, cuando entramos en lo que es la palabra, la revelación de la palabra, vemos cuando viene un predicador, viene un siervo de Dios y trae la palabra de Dios. Al final de la prédica hace un llamado de arrepentimiento. Amén. Muchos toman ese llamado y llegan a la tarea, hacen la profesión de fe. Aceptamos al Señor Jesucristo. Aceptamos al Señor. Después de eso que aceptamos viene la elección. Viene que Dios nos escoge como hijos, como hablábamos anteriormente aquí. Amén. Otro versículo bíblico vamos a ver en 1 de Pedro 2:9, donde habla: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. También dice en el libro de Efesios 1:4, dice: Dios nos escogió en Cristo
antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Amén. Cuando vamos a las Escrituras en el libro de Mateo 22, habla de un llamado, habla de una elección. Habla cuando muchos, cuando fueron invitados, tomaron la excusa: tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y muchos se dieron a otras cosas, pero no atendieron al llamado del rey. ¿De qué rey se está hablando esto? Del único rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Dios te hace un llamado en este día a servirle, a que tú le des tu corazón. Dice la palabra en el libro, dice que Dios toca a la puerta de tu corazón y dice que si tú abres la puerta de tu corazón, Él entra y cena contigo y tú con Él, y Él te hace hijo, acepto delante del Padre, porque nada se le fue dado al Hijo si no venía del Padre. Nada se nos es dado a nosotros sino a través de Jesús, que Él está al lado del Padre intercediendo por nosotros día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios hizo al enviar a su Hijo que viviera en nosotros, con nosotros y para nosotros. Él siempre está ahí, pero también dejó el amuleto que es el Espíritu Santo, que nos va a guiar a que caminemos de una forma digna de ser hijo de Dios, de una forma que Dios quiere que nosotros le agrademos, con la forma de caminar, con la forma de hablar, con la forma de hacer nuestras cosas, porque todo lo que hagamos es para Dios, no es para el hombre. Tenemos un trabajo en lo natural, pero no es para el hombre, sino que hagámoslo con gozo porque es para Dios. Amén. Y si Dios te escogió y Dios te hizo el llamado, te escogió para un propósito. Porque cuando el Señor caminó entre nosotros, dice que caminó y escogía a sus discípulos y los preparó. Así Dios hace contigo y conmigo, ha hecho, que nos escogió y nos prepara para un día estemos llevando su palabra. El Señor dijo: ir y predicar la palabra a todas las naciones y a todos los rincones, desde Samaria hasta los confines de la tierra, porque Dios va a hacer la obra. Es Dios quien te va a usar, es Dios quien va a poner una palabra en tu boca para que salga una palabra de vida a aquel necesitado, aquel que en muchos momentos podemos encontrar que está al punto de suicidio. Dios te pone ese hombre y solamente tú puedes decir: Dios te ama, Dios te bendiga. Y ahí Dios va a hacer que su palabra penetre en el corazón de aquel hombre o de aquella mujer y haya un cambio en su vida. Porque Dios es amor, porque dice en el libro de Juan: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Por eso Dios nos amó a nosotros primero. Nosotros no los amamos a Dios, porque estábamos perdidos. Estábamos en la inmundicia del mundo, en los deleites del pecado. Estábamos en el adulterio, en la fornicación, en todo, en la borrachera, en todo. Pero Dios nos rescató de ahí. Amén. Como dice el libro de 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si nosotros estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos escogió. Y aquí estamos porque Dios quiere usarte para un propósito que Él ya tenía predestinado, como decíamos anteriormente.
en el libro de Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo ya te escogió. Como dice en el libro de Jeremías, te escogí antes de la fundación mío, te puse nombre, mío eres, y te daré como profeta a las naciones. Te daré como profeta, como pastor, como evangelista, como apóstol y como maestro. Porque Dios tiene un llamado para cada uno que está aquí. Para cada uno. Y no debes menospreciarte por lo que antes fuiste. Porque si eres lavado con la sangre del Señor a través de la cruz del Calvario, no hay acusador, dedo acusador que venga sobre tu vida. Porque ya Dios proveyó a través de Jesucristo tu redención, tu perdón. Ahora eres nueva criatura. Como hablaba en diciembre del 24, que también me dio el Señor la oportunidad de hablar. Dice, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces cuando nosotros servimos, venimos, hacemos la profesión de fe, aceptamos al Señor, hay un cambio en nuestra vida. Porque Dios empieza a trabajar en tu vida. ¿Para qué? Para reflejarse Él en ti. Porque como le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo, ve donde yo te llevo. Porque Moisés le dijo, yo no voy si tú no vas conmigo. Y eso tenemos que decir nosotros. No nos movamos si Dios no quiere que te muevas. Muchas veces Dios permite situaciones en tu vida porque también quiere formar tu carácter. También quiere que haya un espíritu de perdón a aquellos que te han hecho daño. Pero Dios está trabajando contigo. Dios está haciendo esa obra donde quiere ver su imagen en ti. ¿Por qué? Porque somos vasijas donde Dios quiere depositar de su presencia, quiere depositar de su palabra y quiere depositar de su gracia para que tú la lleves. Como hablábamos, muchos se excusaron, muchos pusieron pretexto. Hoy en día así también pasa en la iglesia. Muchos dicen, no, es que no estoy preparado. Nadie está preparado para la obra de Dios, sino que Dios te prepara para su obra. Amén. Nadie está preparado para la obra de Dios, pero Dios te prepara para su obra, para que des a conocer de la bondad de Dios. Y Dios te va a usar de una forma que tú no te vas a imaginar lo que Dios va a hacer contigo. Lo que Dios quiera trabajar en tu vida. Pero solamente, como dice, hijo mío, dame tu corazón. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Él va a entrar y va a sacar lo áspero y lo vil, como decía, lo vil y menospreciado escogió para avergonzar al mundo. Vemos afuera muchos sabios, muchos científicos, donde niegan la existencia de Dios. Pero Dios se ríe de eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el entendimiento que Dios nos ha dado a nosotros para poder ver las maravillas que ha hecho Dios sobre la faz de la tierra. Porque todo lo creó Dios a través de su palabra, como decía el día viernes. Todo fue por su palabra, dijo y fue hecho. Amén. Y todo lo que hizo, dice que lo vio bueno y lo bendijo. Nosotros somos una bendición de Dios. Nosotros somos una criatura de Dios. Nosotros somos imagen y semejante de Dios. Y por tanto, aquí que estamos, caminamos, tenemos que exaltar el nombre de Dios en todo momento, a toda hora y a cada rato, hermano, a cada momento. ¿Por qué? Porque es Dios en nuestra vida. Jesucristo decía, mi Padre en mí y yo en Él. Somos uno. Si nosotros abrimos nuestro corazón, Dios va a hacer una obra que Él va a estar siempre con nosotros. Y nos va a tomar de la mano y nos va a llevar donde Él quiere que vayamos. Él es nuestra guía.
en todo el ámbito, en toda nuestra vida desde que aceptamos al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestro embrión vieron sus ojos vieron nuestro embrión, porque ahí también estaba Dios, porque Dios te formó en el vientre de tu madre, ¿no? de tu madre, dice, y te escogió. Somos hechos y formados con sus manos. Habla en el libro de Génesis, cuando dice que Dios formó al hombre, cogió del lodo de la tierra y lo formó. Así, cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, así está Dios formando un dedo, una manito. Cada parte de tu ser Dios la está formando con su mano. Y se toma, como dice científicamente, 9 meses para que tú nacieras. ¿Por qué? Porque Él te está haciendo una cosa tan delicada, una cosa que Él va a decir: wow, esta es mi creación, este es mi hijo. Cuando te llegas a Él, se recuerda cuando el Señor se acercó a Juan para ser bautizado. Juan le decía: no, porque tú tienes que bautizarme a mí. Pero el Señor dijo: deja que se cumpla toda palabra. Y así sea. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor se sumergió y subió, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Y si nosotros le servimos a Dios de una forma como Él quiere que seamos, Dios se va a decir también: mi amado, mi niña de mis ojos. Nadie podrá irse en contra de ella, porque el Señor hace un vallado, un fuerte, para que nadie te toque. Porque Dios es amor, hermano. Dios es amor. Por eso nosotros estamos aquí, porque por su amor y su infinita misericordia, como dice que son nuevas sus misericordias, y cada día estamos aquí de pies. Muchos se levantan, muchos se acuestan a dormir, pero no todos se levantan, porque ya le llegó el día. Pero a nosotros todavía no nos llega el día. Pero cuando llegue el día que nosotros hemos levantado, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el resplandor de su gloria allá arriba. Y vamos a alabarle, dice, por la eternidad, al Cordero de Dios, que se merece toda gloria, toda honra, toda exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, si vamos por la Escritura, vamos a ver que hay unas diferencias entre llamados y escogidos. Llamados, muchas veces los llamados se conforman con recibir una bendición. Ya estoy aquí, Dios me va a bendecir. Mas los escogidos son una bendición para los que lo rodean. Nosotros somos bendición para donde vayamos, porque para eso sí hemos sido elegidos. Dios nos llamó cuando vino un siervo y dijo: hacemos la profesión de fe, aceptamos al Señor. Ahí Dios nos llamó. Entonces somos escogidos cuando somos usados por Dios. No quedamos solamente en el llamado, sino que somos de bendición para los que nos rodean. Amén. Hay veces que los llamados solo se conforman con la salvación, más los escogidos comparten de la salvación a los que no la tienen. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Cuando vamos y hablamos de la palabra de Dios, y también hacemos que acepten al Señor como su Salvador. Entonces ahí vemos que la salvación que Dios nos dio a nosotros la estamos impartiendo con otros hermanos que la necesitan. Como testimonio, el Señor me permitió viajar en el mes de octubre del año pasado a mi ciudad para visitar a un hermano que estaba con cáncer y un sobrino con cáncer. Y después, cuando estábamos allá, mi otro hermano que también tuvo cáncer, que ya salió del momento de eso, recibió la noticia que su hijo también estaba con cáncer. Voy a hablarle de un hermano que vive en Chile. Él tuvo cáncer, la hija tuvo cáncer y el hijo varón tuvo cáncer. Fue como una línea generacional en su familia.
Pero ahí Dios me permitió llegar a hablarles a cada uno de mis hermanos. Y doy gracias a Dios porque habían pasado una semana, el Señor me permitió ir a una iglesia, llevar unas palabras. Pero yo decía, Señor, ¿cuándo es el tiempo que tú me vas a dar para sentarme con mis hermanos y darle el plan de salvación, hablarle? Y el Señor me dijo, todo a mi tiempo. Me trajo a memoria lo que habla el libro de Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, aquí en la tierra. Y fue un día jueves, 2 días antes de regresar acá, el Señor me permitió reunirme con mis hermanos. Y dije, hoy es el día, me dijo el Señor, hoy es el día. Hoy es la fecha que yo escogí. No es cuando tú querías, sino es cuando yo lo quiero. Entonces, hermano, yo vine con gozo porque en el momento me afligía, no puedo hablarle a mi hermano porque ya sea que vamos aquí, voy allá, pero el Señor me dio la oportunidad de presentarle el plan de salvación. Todos mis hermanos, inclusive mi cuñado que fue militar, aún él aceptó al Señor. Y doy gracias al Señor porque veo el respaldo de Dios en las oraciones de mi madre que había hecho. Ya mi mamá pasó con el Señor hace 23 años, pero hoy se está viendo esas oraciones contestadas. Hoy puedo decir, Abba Padre, te glorifico porque las oraciones que tú has hecho por un familiar, por cualquiera que tú hayas levantado el nombre de un familiar tuyo, están en la redoma del Señor. Y a su tiempo el Señor lo va a coger. Hija mía, hijo mío, aquí está tu oración contestada. Traigo a tus hijos, traigo a tu familia, traigo a tu madre a que me sirvan, a que me acepten. Dios tiene su tiempo, mamá. Cuando vamos a ver a John Paul caminar por ahí, aquí en el altar, aceptar al Señor, porque es una promesa, porque usted ha declarado, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y así somos cada uno. Tu hijo también va a venir a los caminos del Señor, pero hay que darle tiempo, hay que día a día proclamar la salvación, porque van a venir él, su esposa y su niña, aceptarán al Señor. Amén. Y así somos. Igual tu papá, hermano, va a llegar a dar gracias a Dios, porque Dios va a hacer un milagro sobrenatural, donde Él va a decir, solamente Dios es el que hizo la obra. Y así en cada uno de nosotros vamos a ver oraciones contestadas, y todo lo que pasa en tu familia, en tu hija, Dios lo va a tornar para bien. Te dice el Señor, no temas, clama por ella. Clama por ella, porque esa oración no se queda en los aires, llega delante de la presencia de Dios. Amén. Y yo le digo, hermano, porque yo voy a hablar parte de un testimonio mío personal. Hay muchas cosas, pero quiero ahorita hablar algo. Que estamos hablando de eso porque a raíz de que yo salí de mi país a estudiar a la universidad, yo me recuerdo, yo salí a los 21 años de mi nación, me fui. Y por falta de, podemos decir, de comunicación en aquel tiempo, yo no recibía comunicación de mi familia, y la recibía cada 6 meses, porque aún la correspondencia era mala. Ahí yo me recuerdo que a nosotros nos daban una llamada al mes por teléfono, para poder llamar a mi familia, y solamente la llamada no se podía pasar más de 5 minutos. Yo fui a estudiar a Cuba, y te digo, en Cuba no existe la religión. Allá es un comunismo, un socialismo que ellos se los inventaron, donde a nosotros no nos hacían creer que había Dios. A nosotros nos decían que es la supervivencia del hombre por el hombre. Lo que tú hagas y lo que tú produzcas va a ser para que tú vivas, porque no hay Dios.
Y decían que el único Dios que había ahí en ese tiempo era Fidel Castro. El único. Porque ninguna iglesia estaba abierta, hermano. Todas las iglesias católicas, no habían iglesias evangélicas, no había. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo de tú no saber de tu familia y ni de tu familia saber nada, yo recuerdo que mi mamá aceptó al Señor en una iglesia cristiana allá en Guayaquil, donde yo vivo. Y las oraciones de mi mamá estaban siempre delante de Dios. Y yo recuerdo que yo caí, hermano, en una depresión tan grande que me volví alcohólico, hermano. Habían 7 días a la semana que yo bebía. Y aún así borracho, y yo iba a las clases. Al cabo de los 4 años, yo llegué a los 21 años, 22 años a Cuba. A los 25, 26 años, hermano, yo me hice un análisis, un físico, como dicen, de sangre, todo eso. Y un doctor me dijo: tu hígado, tus riñones no funcionan. Yo no sé por qué tú vives. Tú deberías estar muerto. Me dijo así. Yo dije: ¿qué? ¿Tú estás loco? Mira cómo yo estoy vivo. Pero yo me decían que yo estaba amarillo. ¿Por qué? Porque yo llegué, hermano, a tomar cerveza, ron de todo tipo. Al mismo tiempo, si no había cerveza, había ron. Y si no había ron, ¿sabes lo que yo tomaba, hermano? Alcohol etílico de 90. Compraba 1 litro y lo combinaba con agua y hacía 2 litros. Eso yo bebía. Y eso a mí me mató. Me mató el hígado. Todo lo que tengo aquí eran negros, eran como así, hermano, porque me enseñaron una tomografía, una radiografía. Y yo dije: ¿y ahora? Pero ahí estuvo la mano de Dios, porque en Guayaquil estaba mi madre de rodillas pagando un precio. Porque los padres, las madres nunca van a soltar a sus hijos en oración. Nunca. Y yo recuerdo, hermano, y hoy doy gloria a Dios, pasaron 6 meses, número de hombre, que yo me pude levantar de una cama. Todo yo lo hacía en una cama. Toda mi necesidad lo hacía en una cama. No me dejaban moverme para nada, para que mi hígado repose y mi riñón y todas esas cosas reposen, porque no servían. Yo estaba, hermano, que era un esqueleto de flaco, porque tampoco comía, porque más era fuerte. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque Dios hace una obra grande en tu vida. Yo recuerdo que salí, mi mamá nunca supo el tiempo que yo no pude comunicarme con ella, qué es lo que había pasado. Pero ella oraba por mí. Cuando yo regresé a Ecuador, yo le di gracias a Dios y le dije: madre, aquí estoy de nuevo. Ella me abrazó y dijo: nunca te solté de mis oraciones, porque yo sabía que tú estabas perdido. Y hoy que vengo en la palabra de Dios, yo era un pródigo, hermano, un hijo pródigo. No con riqueza, sino por lo que yo había hecho. Sino por lo que yo había hecho. Estaba en el mundo, en los pisos, lamiendo piso, como dice. Pero hubo un día, un siervo de Dios que llegó a la iglesia donde estábamos, donde viene el hermano Daniel. Y hubo una prédica, antes de venir acá, mi mamá me llevaba a la iglesia donde ella iba. Y yo veía el mover del Espíritu, pero no lo entendía.
Yo veía cuando las personas caían al piso y yo decía, mamá, eso es teatro lo que están haciendo. Mira, llévatela a Hollywood mejor para que haga dinero, así tengan dinero todos ustedes, decía. Yo me burlaba. Ver. Pero grande es Dios, hermano. Y su misericordia es infinita. Porque un día, en el mes de octubre de 1998, Dios cambió mi vida. Dios cambió mi vida en 1998, yo recuerdo en un octubre, que fue un siervo y habló toda mi vida. La dijo en la prédica y yo estaba molesto. Y yo decía en mi corazón, solamente di mi nombre y ya. Di mi nombre. Tú me estás tirando todo a mí, le decía yo en mi mente, en mi pensamiento de hombre. Yo decía, ya dilo, soy yo. ¿Qué te cuesta decir mi nombre? Yo decía entre mí. Pero como yo tenía entendimiento que cuando terminaba la palabra, ¿no? Hacían un llamado. Y dije, no, aquí no me coge ni el más ungido, decía yo entre mí. Y yo recuerdo que estaba sentado en la parte de atrás y caminando, había un pasillo así, y aquí había una puerta que se entraba al altar. Hermano, vive Jehová que no miente. Llegué, sí, me paré aquí y no me pude mover. Y me paré de frente al siervo de Dios. Me paré así y no podía moverme. Yo me iba desde que al baño a esconderme, te digo, porque yo no quería saber nada de Dios. Yo no creía que había un Dios. Y él se me acercó y me dice, mi hijito, hoy es tu día. Y yo di la excusa, no estoy preparado. Es la primera, fíjese, dije, es la primer día en mi vida que yo me paro en una iglesia. Yo ya había ido anterior a la iglesia donde vive mi mamá. Aún con mentiras, le digo, hermano. Pero mientras yo le di a ese siervo, ok, vamos. Ok, ora por mí. Dije así. Y caminé, hermano, pongamos aquí. Caminé así. Y me paré frente al altar, había una cruz ahí. Me paré al altar, pero mientras caminaba yo dije esto. Fíjese lo malo que somos con Dios. Yo dije, si tú eres Dios, en mi mente, si tú eres Dios, quítame esto que ya me está matando. Ya no aguanto más seguir en este vicio del alcohol. Hermano, el siervo el cual me llamó, claro fue Dios, pero Dios lo usó a él. Él oró por mí. Yo acepté al Señor. Y dice la palabra de que cuando un pecador se arrepiente hay fiestas en los cielos. Por cuanto uno, dice, se arrepintió. Yo no estaba aquí, pero cuando el hermano Ángel me dijeron que el hermano Ángel había aceptado al Señor, yo me gocé, te digo. Yo me gocé, ¿por qué? Porque Dios, que es todo amor, se gozó al recibirlo al hermano. Y así mismo esta casa se regocijó porque el hermano vino a los caminos del Señor. Porque esa es nuestra labor, ese es nuestro llamado, traer al mundo que está perdido hacia Dios para salvar vidas a través de la palabra. Hermano, entonces cuando yo hice eso, salí gozoso, sentí una paz en mi corazón. Pero el hombre, como dice que falta de entendimiento, yo me recuerdo que esto fue, como pongamos un domingo como hoy, en la semana me llamó un amigo que vive en el Bronx. Él me dice, ven que tengo una comida en mi casa. Un amigo que vive cerca de mi casa allá en Guayaquil. Y yo fui un sábado y él me llevó a un nightclub. Yo le dije, bueno, pero no me invitaste a comer, yo no he comido todo el día. No, vamos allá, que allá hay comida. Hermano, vive Jehová que no miento. Yo recuerdo que nos sentamos ahí. Él pidió una comida. Yo pedí una Budweiser, esa de la latita roja con blanco. Hermano, ahí
yo experimenté la liberación de Dios ahí mismo en un bar. Que yo recuerdo, hermano, hice así la botella, la lata, me dio un trago y ese trago me hizo algo en el estómago que yo salí corriendo al baño, hermano. Yo salí corriendo al baño, me tiré en ese excusado de rodillas y empecé a botar todo. Yo veía que salían unas cosas negras de mi vientre, unas cosas que putrefactas, podemos decir. En ese mismo lugar donde yo había dado mi vida, ahí mismo el Señor me dio una liberación. Doy gloria y honra a Dios porque Él me sacó de la mala manera de vivir. Hoy tengo alrededor de 25 años, 26 años que entregué al Señor mi vida y dije no más. Señor, no permitas que vuelva atrás. No me permita que sea como el perro que vuelva a su vómito porque no lo quiero. Entonces cuando Dios te hace un llamado, hermano, porque hay un propósito en tu vida y Él te va a elegir ¿para qué? Para que tu testimonio llegue a aquellos que un día estuvieron como tú. Tú estabas perdido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No decir, como una sierva dijo, ¿quién dijo mío? No, heme aquí, Señor, úsame como tú quieres usarme. Que no pongamos excusa que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto otro. No, hermano. En los caminos de Dios no hay peros ni excusa que valgan. Como dice, que tu palabra sea, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y sea bendecida tu palabra. Ahora, muchos dicen, los llamados escuchan la palabra de Dios, solo la escuchan, más los escogidos la obedecen. Tenemos que obedecer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida para nosotros, es vida para tu espíritu, es vida para todo aquel que la recibe. Amén. Dejemos de dejar los pretextos. En Dios ya no hay pretextos, ya no hay cosas, excusas. Amén. En los llamados solamente buscan que lo ayuden, buscan la ayuda, mas los escogidos participan activamente ayudando a los demás. Viene alguien, acepta al Señor, aceptó el llamado, pero ¿qué pasa? No viene a la casa de Dios, se entretiene en sus cosas, en sus quehaceres, pero cuando está en un aprieto dice: hermanito Denis, ¿puedes orar por mí? Hermana Giselle, ¿puedes orar por mí? Hermano, ¿pueden orar por mí? Pero le dan carga a otros para que paguen el precio, pero ellos no quieren pagar el precio. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú también pagues el precio por el cual fuiste comprado a través de su sangre. Así que no hay más excusa en Dios. Tenemos que pagar el precio, porque para eso hemos sido llamados. Ahora, los llamados o llamadas se debilitan cuando pasan por una tormenta en la vida. Mas los escogidos son fuertes a través de las pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios te va a fortalecer en ese momento. Dios te va a decir: hijo mío, estoy aquí contigo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te levanta y te lleva de victoria en victoria. Amén. Así es Dios. Dios no te va a dejar caído. Muchas veces los llamados se dejan llevar por las circunstancias que viven, mas los escogidos llegan a vivir una vida sobrenatural
porque su confianza está puesta en Dios. Amén. No importa lo que tú estés pasando, no importa como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, vieron que el ejército de Egipto iba atrás de ellos, y cuando llegaron al mar, ellos no tenían salida, pero Dios estaba con ellos. Así Dios va a estar contigo en todo tiempo, sin importar lo que tú estés viendo, porque Dios va a mandar a sus ángeles que te defiendan. Dios va a enviar a su Hijo mismo que descienda y pelee por ti. Porque Dios no es un Dios que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Porque Dios, su palabra, que estará contigo todos los días de tu vida, no importando lo que venga a tu alrededor. Amén. Muchas veces hay llamados que se ofenden cuando reciben corrección, mas los escogidos agradecen la corrección de Dios, porque saben que Dios corrige a los hijos que aman. Si un día viene el pastor y te llama o te amonesta, dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no es el pastor, no es la pastora, no es un diácono, no es una mujer, es Dios usando a esa vasija para que te hable. Porque Dios dice que al hijo que ama lo corrige. Muchas veces Dios tiene que usar la vara también, y te da con vara. ¿Pero por qué? Porque te ama, porque quiere lo mejor para ti, porque quiere moldearte a su forma que Él quiere que tú vivas. Pero es Dios, no es el hombre. Muchas veces te vas contra el hombre porque, mejor me voy de la iglesia porque me llamaron la atención. Ok, pero te vas a otra iglesia, pero sigues cargando este problema que dejaste aquí. Y ese problema tienes que resolverlo. Porque Pedro dijo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. ¿Qué le dijo el Señor? 70 veces 7. Ahora, si yo me voy enojado con la hermana porque me vio mal, o estaba comiendo pan y le digo, dame un pedacito, me dice, no, anda, cómpratelo. Me enojo, ok. Voy y me compro 10 y le digo, mira, tengo 10 y tú tienes 1. Entonces ya estoy entrando en contienda y no aprendo a ser hijo de Dios. O como yo me acuerdo cuando era pequeño, que yo decía, dame un pedacito, me dice, no, pack, se lo ranchaba y me lo metía en la boca completa. No, viste, no me lo diste. Y a veces uno actúa así, pero en Dios ya no. Dejemos la mala manera de vivir. Como decía, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Como dijo, nueva criatura eres. Somos hijos de Dios, somos jóvenes delante de Dios. El que se sienta viejo, perdóname, eres tú, pero yo no. Somos hijos de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice en el libro de Génesis. Dios creó al hombre cuando dijo la Trinidad: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces Dios formó al hombre, pero también le dijo a Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerlo al martillo ese, a la compañera idónea. Él hizo a la mujer, pero primero hizo Dios al hombre. Y Dios dijo, qué lindo mi niño, qué hermoso. Voy a hacer la mujer porque va a salir de su lado. Y como decía el viernes, mujeres, ustedes son hermosas por nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios hizo a la mujer del lado de la costilla del hombre. Amén. Entonces denle gracias a Dios, son hermosas por nosotros. Amén. Ok. Otra característica de lo que son llamados, dice, los llamados aman la comodidad de su barca. Los escogidos salen a caminar sobre las aguas, aunque corran el riesgo de hundirse. Hablaba anteriormente que decíamos, el llamado no viene a la iglesia y se enfoca en trabajar, en querer hacer dinero, en que quiero comprarme un carro, pero cuando Dios lo bendice, estoy bien. Pero cuando Dios te aprieta, hermano, ora por mí, mira que no tengo para pagar el carro, tú me puedes ayudar. Le digo, no,
¿Por qué? Porque yo voy a pagar el precio y tú no. Tú vas a estar en la comodidad de tu casa, viendo Netflix, viendo lo que sea, televisión, el fútbol, todo. Entonces, mientras yo tengo que levantarte delante de Dios, y eso Dios quiere que tú lo hagas, pero también el otro tiene que pagar el precio. No solamente nosotros podemos pagar el precio. Perdón. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengamos y tomemos la buena decisión de aceptar al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Padre, para tener vida eterna. Como decía al principio en el libro de Apocalipsis, que cuando nos sentemos a la boda del Cordero, dice que su iglesia será levantada para celebrar bodas. Y los que estamos aquí, ¿no anhelamos eso, hermano? Sentarnos a presenciar la majestad de Dios, tener la comunión con Dios, así como tuvieron los discípulos la bendición de sentarse y compartir la Santa Cena con el Señor. Cuando yo veo, ¿no? Cuando el Señor partía el pan, que lo comía, lo bendijo y le dio a cada uno. Así será en aquel día, en la boda del Cordero. Nosotros estaremos ahí cuando Dios, el mismo Hijo, nos va a dar el pedazo y cenaremos con Él. Anhelamos eso, queremos eso. Pero aun cuando estamos aquí tenemos que pagar un precio de negarnos en muchas cosas, en muchos deleites, en muchos gustos, para que Dios haga la obra en nosotros, para que sea Él el todo y en todo en nuestra vida, que solamente a Él demos gloria y honra, al que vive por los siglos. Porque no en vano Él entregó a su Hijo para que muera en una cruz. Porque Jesús, cuando estaba ahí en la cruz y estaba caminando, dijo: todos los que me diste, ninguno se perdió. Todos somos hijos de Dios, los que hemos aceptado al Hijo como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Amén, hermano. Yo te pido que te pongas de pie, hermano, y demos gracias, porque solo a Él tenemos que darle gloria y honra. Solo a Él tenemos que exaltarlo, no importando lo que veamos a nuestro alrededor, sino que, como dijo el apóstol, puesto los ojos en Dios, el consumador de nuestra fe. Solo a Él se lo debemos todo. Amén. Que esta palabra, hermano, que Dios puso en mi corazón, llegue a tu corazón, tú que estás a través de las redes sociales. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea en tu corazón, con todos los tuyos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Señor, yo bendigo a tu pueblo que se ha dado cita en este momento aquí a recibir tu palabra. Que esta palabra, Señor, caiga como una semilla, Señor, y dé fruto, Padre amado, al 100%, Padre. Y te doy gracias una vez más, Señor, porque yo, siendo vil y menospreciado, tú me escogiste para avergonzar al mundo, Señor mi Dios. Y yo te doy gracias una vez más, porque sin ti no soy nada. A ti te digo, Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida? Y tú fuiste quien me salvó, Señor. Tú fuiste quien me rescató, Señor, de la inmundicia, mi Dios. Cuando yo estaba perdido, Señor, en el pecado, Señor, de la borrachera, Señor, y de todo, Señor. Pero yo ahí, Señor, tú tuviste misericordia, Padre. Y me llamaste y me escogiste. Porque para este día, como le dijiste a la reina Esther, te he llamado, Señor. Así es, Señor, yo veo, tú me llamaste, Señor, con un propósito. Y yo te pido, Señor, que el propósito por el cual yo he sido llamado se cumpla, Señor. Solamente te pido, Señor, ayúdame, Señor.
Ayúdame porque soy débil, pero contigo me siento fuerte, Señor. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento, Padre. Y yo te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén.